Ella caminaba encorvada bajo el peso de la madera, mientras sus hijos, en fila, sostenían las tablas sobre sus pequeños hombros y apoyaban los pies en la tierra seca. No había cemento, ni dinero, ni ayuda, solo la voluntad de ver nacer un hogar donde antes solo existía el vacío. «Mamá, ¿falta mucho para que esta casa esté lista?», preguntó uno de ellos con la frente sudada y la mirada cansada. Pero lo que nadie sabía es que incluso antes de que el techo se mantuviera en pie, el cielo decidió desatarse, y aquella noche, todo lo que habían construido fue puesto a prueba. ¿Cuántos años tienes? Cuéntamelo aquí en los comentarios. E imagina pasar por algo así cuando todavía ni siquiera se sabe lo que es descansar. Ahora siéntate con calma, porque lo que esta familia enfrentó va a tocar muy profundo tu corazón. Roberto cerró la puerta de la casona con una firmeza que no admitía réplicas, dejando a Elena y a sus 3 hijos en el dintel de piedra, rodeados por el polvo del camino y un silencio que pesaba más que las pocas pertenencias que les quedaban. No hubo despedidas, ni un trozo de pan para el viaje, ni una mirada de compasión para los pequeños que tiritaban no por frío, sino por el desamparo de verse expulsados de la única seguridad que conocían en el mundo. Para la familia de su difunto marido, ella era ahora una extraña, una boca más que alimentar que no traía consigo tierras ni ganado, sino únicamente la deshonra de la pobreza que la fiebre amarilla les había heredado tras llevarse a Julián. Elena apretó los hombros de su hija mayor, sintiendo cómo los vecinos se asomaban apenas tras las cortinas de encaje, juzgando su desgracia con esa indiferencia cruel que solo los pueblos pequeños saben destilar contra quienes caen en desgracia. Sin decir una sola palabra, ella ajustó el rebozo, tomó el bulto más pesado y comenzó a caminar hacia el límite del valle, donde la vereda se volvía maleza y las promesas se desvanecían entre los árboles. El trayecto hacia el terreno baldío fue una procesión de sombras y pies cansados que avanzaban entre las piedras calientes, bajo la vigilancia de un sol que no perdonaba la fragilidad de los chamacos. Nadie en el pueblo se acercó a ofrecerles un cántaro de agua o una mula para cargar el baúl desvencijado. Al contrario, el silencio social era tan absoluto que parecía que Elena y sus hijos se hubieran vuelto invisibles antes de morir. Ella caminaba con la vista fija en el horizonte, ignorando el dolor sordo que empezaba a instalarse en sus riñones, enfocada únicamente en el pedazo de papel amarillento que llevaba cosido al forro de su falda, la única escritura que Julián pudo dejarle. Era una tierra lejana, un rincón olvidado por Dios en la frontera salvaje, un sitio que sus cuñados despreciaban por considerarlo improductivo, pero que para ella representaba el último bastión de su dignidad y la única oportunidad de no ver a sus hijos mendigando en las esquinas de la capital. Al llegar al límite de la propiedad, la inmensidad del paisaje resultó ser una bofetada de realidad que casi le dobla las rodillas, pues no había más que matorrales espinosos y árboles de cedro que se alzaban como gigantes indiferentes ante su miseria. El terreno no tenía cercas, ni pozos, ni rastro alguno de que la mano del hombre hubiera intentado jamás domar aquella naturaleza brava que parecía rechazar cualquier intento de hogar. Sus hijos se detuvieron a su espalda, los 3 pares de ojos clavados en su nuca, esperando una orden o una señal de que todo estaría bien, aunque el miedo en sus rostros reflejaba la comprensión de que estaban solos frente al mundo. Elena soltó el baúl, dejando que el golpe contra la tierra seca levantara una pequeña nube de polvo, y miró sus manos, que aún conservaban la suavidad de quien alguna vez vivió bajo un techo seguro, sabiendo que esa sería la última vez que las vería sin callos ni cicatrices. El recuerdo de Julián llegó con el viento de la tarde, no como un consuelo, sino como un recordatorio del vacío que la ausencia de un hombre dejaba en pleno siglo XIX, cuando una mujer sola era considerada una presa fácil o una loca. Ella rememoró las noches de delirio de su esposo, el olor a vinagre y sudor que impregnaba la habitación mientras él le pedía perdón por dejarla con tan poco, por no haber sido lo suficientemente fuerte para vencer a la fiebre que lo consumía por dentro. Aquella culpa ajena se transformó en Elena en una rabia fría y silenciosa, una fuerza que la empujaba a no claudicar ante la lástima de sus parientes que ya la daban por vencida antes de empezar la batalla. Si la vida le había quitado el amor de su vida, ella no permitiría que le quitara también el futuro de sus pequeños, aunque tuviera que arrancar el refugio de las entrañas de la misma montaña con sus propias uñas. Esa primera noche fue un ejercicio de supervivencia básica,
refugiándose bajo una lona agujereada que apenas lograba desviar el rocío nocturno, mientras los ruidos de la selva cercana les recordaban que eran intrusos en un territorio de depredadores. El hambre empezó a morder el estómago de los niños, un dolor lento que Elena intentaba calmar con pequeñas porciones de harina de maíz mezclada con agua, mientras les contaba historias de castillos para que el rugido de las tripas no les impidiera conciliar el sueño. No había fuego todavía, pues el miedo a atraer a los animales o a los bandoleros que frecuentaban la frontera la mantenía en una vigilia tensa, abrazada a sus hijos para transmitirles un calor que ella misma sentía que se le escapaba del cuerpo. Cada crujido de la madera en la oscuridad parecía un juicio condenatorio, una voz que le susurraba que una mujer no podía levantar una casa, que el destino de la viuda era el olvido y la sombra de los portales ajenos. Al clarear el día, Elena sacó del baúl la vieja hacha oxidada que había pertenecido a su abuelo, una herramienta pesada y tosca que parecía burlarse de la delgadez de sus brazos y de la fragilidad de su voluntad. Se acercó al primer cedro, un ejemplar joven pero firme, y lo rodeó con la mirada como si estuviera midiendo a un enemigo en un duelo a muerte, sabiendo que de cada tajo dependería el techo de sus hijos. No había arquitectos, ni peones, ni mulas de carga, solo estaba ella, una viuda de 30 años, y sus 3 pequeños que ya empezaban a juntar piedras para los cimientos con una seriedad impropia de su edad. El pueblo, a lo lejos, seguramente desayunaba bajo techos de teja roja, comentando entre risas cuánto tiempo pasaría antes de que ella regresara de rodillas a suplicar un rincón en el establo de los Roberto. Pero Elena ya no pertenecía a ese mundo de apariencias y caridad ácida. El primer golpe contra la corteza del cedro no fue limpio, sino un impacto seco que le recorrió los brazos como una descarga eléctrica, enviando una vibración dolorosa hasta sus hombros y sacándole un gemido que se tragó de inmediato. La madera era dura, resistente, y el hacha apenas logró abrir una herida superficial en el tronco, demostrándole que la construcción de su hogar no sería una tarea de días, sino un calvario de sudor y sangre que le exigiría cada gota de su energía. Elena volvió a levantar la herramienta, ignorando el temblor de sus músculos y el ardor que empezaba a brotar en sus palmas, enfocando su rabia en el centro del árbol como si estuviera golpeando la injusticia misma que la había llevado hasta allí. Cada tajo era una respuesta al desprecio de su cuñado, cada astilla que saltaba era un trozo de su antigua vida que se desprendía para dar paso a la mujer que estaba naciendo entre el esfuerzo y el polvo. Sus hijos la miraban desde la distancia, Juan, el mayor, intentando imitar sus movimientos con una rama, mientras las niñas limpiaban el área de piedras pequeñas, formando una cadena de trabajo que nacía de la necesidad más absoluta. Elena no les permitía llorar, ni permitía que el miedo se instalara en la conversación. Les hablaba de las ventanas que tendrían, del olor a madera nueva que inundaría sus sueños, y de cómo nadie volvería a decirles que esa no era su casa. Sin embargo, por dentro, ella sentía el abismo de la duda abriéndose a sus pies cada vez que el hacha rebotaba contra la madera sin ceder, recordándole que su fuerza física tenía límites que su voluntad intentaba ignorar sistemáticamente. La soledad de la montaña se volvía densa al mediodía, un calor que le nublaba la vista y le hacía cuestionarse si realmente estaba protegiendo a sus hijos o si los estaba arrastrando a una tragedia mayor. Para la tarde del tercer día, sus manos estaban cubiertas de ampollas reventadas que se mezclaban con la resina pegajosa de los árboles, convirtiendo cada agarre del mango de madera en un suplicio que le hacía apretar los dientes hasta que la mandíbula le dolía. El dolor físico era ahora un compañero constante, un ruido de fondo que competía con el canto de las chicharras y el hachar incesante que marcaba el ritmo de sus horas de vigilia. No obstante, el primer árbol finalmente cedió con un crujido majestuoso que resonó en todo el valle, cayendo con un estruendo que levantó la tierra y le dio a Elena la primera victoria real sobre su destino. Al ver el tronco en el suelo, sus hijos corrieron a abrazarla, y por un instante, la fatiga extrema desapareció ante la evidencia de que el bosque podía ser vencido, de que la madera se transformaría en paredes y el baldío en un hogar legítimo. Elena se sentó sobre el tronco caído, sintiendo el aroma metálico de su propio sudor y la frescura de la savia herida, mientras el sol se ocultaba tras los cerros, bañando su pequeña conquista de un naranja encendido. Ya no era la viuda desprotegida que había salido del pueblo con la cabeza gacha. Ahora era una constructora, un ser que transformaba la materia bruta en refugio,
aunque el precio fuera el agotamiento total de sus fibras. Miró sus manos curtidas, sucias de tierra y esfuerzo, y supo que el camino apenas comenzaba, pero que ya no había vuelta atrás hacia la caridad humillante de los suyos. Aquella noche, bajo la lona, el sueño fue más profundo, pues el sonido del hacha seguía resonando en su mente como una promesa, y la madera caída era la prueba irrefutable de que su voluntad era más dura que el cedro más antiguo de la frontera. El desbastado de los troncos se convirtió en una danza monótona de hacha y sudor que consumía las horas de luz, dejando a Helena con los hombros entumecidos y la voluntad templada al fuego de la necesidad. Cada golpe contra el cedro arrancaba una viruta que olía a resina fresca y a supervivencia, mientras ella intentaba que las muescas fueran lo suficientemente profundas para que los troncos encajaran sin la ayuda de clavos que no poseía. No había espacio para la delicadeza en aquella frontera indómita del siglo XIX. El hacha era su única pluma, y la madera el papel donde escribía el futuro de sus 3 hijos con una caligrafía de cicatrices. La viuda aprendió a leer la veta del árbol como quien lee un mapa, entendiendo que un error en el corte podría significar el colapso de una pared y el fin de su sueño de independencia en aquel terreno apartado. Sus hijos se movían a su alrededor como pequeños fantasmas de barro y determinación, cada uno cumpliendo una tarea que les robaba la infancia, pero les garantizaba un mañana digno. Juan, con apenas 12 años, cargaba los baldes de agua desde el arroyo para mantener fresca la cara de su madre y para mezclar el barro que serviría de sellador entre las juntas de madera. Las pequeñas, con los dedos encallecidos por las piedras, se encargaban de limpiar el área de maleza y de recolectar resina para impermeabilizar los postes que irían enterrados en la tierra madre. No había juegos en aquel baldío, solo el ritmo constante de la construcción y el murmullo de Helena, dándoles ánimos con promesas de un hogar que todavía era solo una estructura de esqueleto y sombras. El agotamiento empezó a manifestarse no como un cansancio común, sino como un fuego líquido que recorría sus tendones cada vez que intentaba levantar un tronco desbastado hacia la base de la casa. Helena sentía que sus pulmones ardían por el esfuerzo de inhalar el aire cargado de polvo y aserrín, mientras sus vértebras crujían como madera seca bajo un peso que superaba con creces su propia anatomía. Había momentos en que la vista se le nublaba y el latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra, recordándole que su cuerpo era el único motor de aquella obra monumental. Las ampollas de sus manos, ya reventadas y cubiertas de tierra, se convirtieron en heridas vivas que pegaban la piel al mango del hacha, obligándola a ahogar gritos de agonía para no espantar a los niños. En los momentos de descanso, cuando el sol se hundía tras la montaña y el frío de la noche empezaba a calar los huesos, Helena se sentaba frente a la estructura incipiente, admirando el progreso con una mezcla de orgullo y temor. Las primeras hileras de troncos ya se elevaban sobre los cimientos de piedra que habían acarreado con un esfuerzo sobrehumano, formando el contorno de lo que sería su cocina y el cuarto principal. El aroma a madera recién cortada se mezclaba con el olor de la tierra removida, creando una fragancia que para ella era más dulce que cualquier perfume de la ciudad. Sabía que cada pulgada ganada a la selva era una pulgada de libertad que nadie podría arrebatarle, siempre y cuando sus fuerzas no le fallaran antes de que la techumbre estuviera terminada. El aislamiento del terreno, que al principio le pareció una condena, comenzó a revelarse como una protección necesaria contra las miradas de desprecio de quienes esperaban su fracaso absoluto. Sin embargo, aquel silencio de la frontera se vio interrumpido una tarde por el sonido de cascos de caballo que se acercaban lentamente por la vereda principal, alertando todos los instintos de Helena. Desde la distancia, un hombre montado en un animal oscuro observaba la construcción con una expresión que ella no pudo descifrar de inmediato, pero que cargaba un peso de autoridad y sospecha. No hubo saludo, ni oferta de ayuda. Solo una vigilancia silenciosa que duró apenas unos minutos, antes de que el jinete diera media vuelta y desapareciera entre los cedros. Helena apretó el mango de su herramienta, sintiendo que aquel encuentro era el primer aviso de que su presencia no pasaba inadvertida. La rutina de la construcción exigía un orden militar para evitar accidentes, que en aquel lugar remoto significarían una sentencia de muerte segura para la viuda y su prole. Helena diseñó un sistema de palancas y cuerdas desgastadas para izar los troncos más pesados, aprovechando la fuerza de la gravedad y la resistencia de los árboles vecinos
para mover masas de madera. Sus hijos aprendieron a tensar las sogas con precisión, entendiendo que sus vidas dependían de la coordinación y del silencio durante las maniobras más peligrosas de la obra. Hubo una tarde en que una de las vigas osciló peligrosamente sobre la cabeza de Juan, y el grito de advertencia de Elena desgarró la calma del valle con un pánico que solo una madre puede conocer. El tronco se detuvo a escasos centímetros del suelo, dejándolos temblando ante la fuerza de la montaña. A pesar de la fatiga, Elena encontraba momentos de una belleza cruda al observar a sus hijos adaptarse a la vida salvaje, perdiendo la palidez de la ciudad por un bronceado de sol y tierra. Clara, la menor de 8 años, había descubierto cómo identificar las plantas que calmaban la picazón de los insectos y pasaba las tardes machacando hojas para untar en las piernas de sus hermanos. La necesidad los había convertido en pequeños naturalistas, capaces de leer el cielo para predecir la lluvia y de escuchar el bosque para saber cuándo un peligro se acercaba. Elena veía en ellos una fortaleza que su difunto esposo no pudo ver. Un legado de resistencia que se forjaba tajo a tajo en la madera de su nueva casa. Aquella familia era ahora un pequeño ejército de constructores unidos por la supervivencia. El trabajo de la cimentación fue quizás lo más arduo, obligando a Elena a cavar zanjas profundas para que los postes de soporte no cedieran ante el peso ni ante la humedad del suelo. Cada piedra que Juan y las niñas traían del río era colocada por ella con un cuidado casi religioso, asegurándose de que la base fuera lo suficientemente sólida para resistir los vientos. Sus rodillas, constantemente en contacto con el barro y la grava, estaban llenas de moretones y llagas, pero ella no se permitía el lujo de la autocompasión mientras el esqueleto del hogar siguiera incompleto. El hacha, ahora parte de su propia anatomía, descansaba solo cuando la oscuridad era tan densa que el peligro de un mal golpe superaba la urgencia de avanzar en la construcción. Elena comenzó a notar que su hacha, antes oxidada y vieja, ahora brillaba con un filo plateado ganado a pulso contra la fibra del cedro y el roble de la frontera. Aquella herramienta era el símbolo de su transformación. Ya no era el acero inútil que dormía en el fondo de un baúl, sino un arma de creación masiva dirigida por una voluntad de hierro. Cada noche, antes de dormir, pasaba una piedra de río sobre el metal para mantener el filo, una ceremonia silenciosa que sus hijos observaban con una reverencia casi sagrada. Ella sabía que mientras el hacha estuviera afilada, siempre habría esperanza de terminar la casa antes de que las lluvias de marzo llegaran para lavar la tierra roja del valle. La viuda se había convertido en una extensión del metal, una fuerza que no pedía permiso para existir. La sensación de que estaban siendo observados no desapareció tras la visita del jinete anónimo, sino que se instaló en el ambiente como una niebla persistente que erizaba la piel de Elena. A veces, creía ver reflejos de metal entre la maleza espesa o escuchaba el crujir de ramas secas que no pertenecían al movimiento natural de los animales del monte. Sabía que el comendador Rivas no la dejaría en paz tan fácilmente y que el terreno baldío que ella estaba transformando en hogar despertaba la cobiza de hombres poderosos. Sin embargo, ella no detuvo su labor. Al contrario, cada sospecha la empujaba a golpear con más fuerza y a levantar las paredes con más prisa, consciente de que un techo sólido era su única defensa. Elena sabía que la casa necesitaba cimientos más profundos que su propia alma si quería sobrevivir a la temporada de lluvias que ya se anunciaba en el aire estancado. Con un pico rescatado de los escombros de su vida anterior, comenzó a desgarrar la tierra roja cerca de las raíces de aquel roble centenario que parecía vigilar su desgracia. Cada golpe era un testimonio mudo de su negativa a convertirse en una mendiga en el pueblo que ya había borrado su nombre de los registros de la caridad. Sus hijos, transformándose en parte del paisaje, movían piedras como pequeñas hormigas que levantan un imperio de la nada, sin quejas ni juegos. Ella no buscaba oro en ese momento, sino estabilidad, aunque la tierra bajo sus pies se sentía más dura y esquiva que el corazón de su cuñado. El ambiente estaba cargado con el olor a suelo húmedo y el aroma metálico de un trabajo honesto que nadie más en la frontera se atrevía a emprender con tal ferocidad. Mientras limpiaba las raíces más gruesas para estabilizar lo que sería el fogón, el metal de la herramienta golpeó algo que no produjo el sonido sordo de la piedra o la madera. Fue un impacto agudo y hueco,
un eco metálico que hizo que su corazón se acelerara como si Julián le hubiera susurrado una advertencia desde el otro lado del velo. Elena se dejó caer de rodillas, con los dedos sangrando entre el lodo, y tiró con fuerza de una caja de metal ennegrecida por la humedad de décadas de olvido. Era pesada, una carga de hierro y secretos que había permanecido enterrada mientras generaciones de hombres como Rivas construían sus imperios sobre mentiras. Con una piedra pesada, rompió el candado devorado por el óxido, tal como estaba rompiendo su propio miedo a lo desconocido en esa tierra indómita. Dentro, los papeles estaban protegidos por un paño oleado, conservando un olor a tinta antigua y a una historia que el sol no había tocado en años. Entre los documentos, descubrió un diario encuadernado en cuero gastado, con páginas amarillentas que crujían con el silencio de la tierra acumulada. La caligrafía era temblorosa pero decidida, un espejo de su propio estado actual de resistencia y agotamiento. A medida que sus ojos recorrían las palabras de una mujer que había habitado ese mismo rincón años atrás, la verdad sobre el terreno comenzó a sangrar en su realidad como una mancha indeleble. No se trataba solo de una parcela de frontera salvaje, era un mapa de una traición que había dejado a una estirpe entera sin nombre y sin derechos. Los documentos probaban que los títulos de propiedad que el comendador Rivas exhibía con orgullo en su mansión habían sido forjados sobre un crimen cometido por su propio padre décadas atrás. Ella no estaba construyendo solo sobre suelo, estaba levantando su hogar sobre una base de derechos robados que la naturaleza misma había decidido custodiar para ella. El hallazgo más perturbador fue la mención detallada de un manantial subterráneo, una fuente oculta de vida que fluía con fuerza justo debajo de sus pies cansados. En una región que a menudo era estrangulada por las sequías más crueles, ese manantial representaba un tesoro más valioso que cualquier moneda de oro que los contrabandistas solieran esconder. Rivas lo sabía perfectamente, y su deseo de desalojar a una viuda no estaba motivado por la tierra baldía, sino por el control absoluto del agua en todo el valle. Elena miró el suelo seco, imaginando el pulso frío del agua en las profundidades, y sintió que una nueva clase de poder se instalaba en sus manos encallecidas. Escondió la caja metálica en un hueco del cedro recién desbastado, lejos de las miradas curiosas que sentía acechando desde las sombras del bosque espeso. La casa ya no era simplemente un refugio contra el frío. Ahora era una fortaleza que custodiaba el futuro de un valle entero sediento de justicia. Las primeras señales de sabotaje real aparecieron cuando el sol ya no era más que una línea roja y moribunda sobre el horizonte. Elena regresó del arroyo con los baldes pesados, solo para encontrar que los soportes principales de lo que sería su dormitorio habían sido aflojados con una malicia fría y calculada. No había rastros de animales salvajes, solo la huella profunda de una bota pesada y el olor persistente de un tabaco caro que flotaba en el aire quieto. Símbolos de mal agüero habían sido tallados con saña en la madera que ella había despojado de su corteza con tanto dolor, una guerra psicológica destinada a quebrarla. Sin embargo, no hubo gritos ni lágrimas. Ella simplemente tomó su hacha y comenzó a asegurar los amarres nuevamente con una fuerza nacida de la desesperación más absoluta. Los hombres de Rivas la observaban desde la maleza, pero no comprendían que una mujer que no tiene nada que perder es una fuerza que el metal no puede intimidar. El desgaste físico estaba alcanzando su límite máximo, y Elena sentía que su cuerpo se volvía tan rígido y quebradizo como los troncos que arrastraba. Su espalda se había convertido en un mapa de nudos y dolor sordo, y cada mañana tenía que forzar sus dedos para que se abrieran, pues mantenían el agarre del hacha incluso en sueños. Sus hijos, al ver el agotamiento profundo en sus ojos, trabajaban en un silencio que era al mismo tiempo hermoso y aterrador por su madurez. Incluso la más pequeña, usualmente propensa a las risas y los juegos, ahora comprendía que cada piedra cargada era un peldaño en su supervivencia colectiva. Vivían al borde del colapso, con una dieta reducida al mínimo necesario, mientras sus manos se engrosaban con la labor de los adultos curtidos por la necesidad. La frontera les estaba robando la infancia con una voracidad implacable, pero a cambio les estaba otorgando un temple de acero que nunca se rompería. Una tarde, mientras el aire se volvía denso y los pájaros cesaban repentinamente su charla habitual, la atmósfera se cargó con una premonición de desastre inminente.
Elena sintió la presión en sus oídos, una señal de que las tormentas de marzo ya no eran un rumor lejano, sino una realidad que se aproximaba con alas de color gris plomo. Los niños también lo sintieron, agrupándose cerca de las paredes a medio terminar, observando cómo el cielo cambiaba hacia un tono violáceo parecido a un moretón en la piel. Ella los obligó a trabajar aún más rápido, con su voz sonando como un látigo de amor y urgencia en medio de la penumbra que se espesaba por momentos. Todavía no tenían un techo completo, solo la promesa de uno, y las primeras gotas de lluvia se sintieron como agujas frías contra su piel recalentada por el sol. La naturaleza estaba preparando su propio juicio, indiferente a los papeles que Elena había encontrado o a la casa que ella había jurado levantar. La primera pared terminada se alzaba como un monumento a su propio desafío, una pantalla de cedro sólido que finalmente bloqueaba la vista hacia la profundidad del bosque. Se sentía firme, imperfecta, pero honesta en cada una de sus uniones, y Elena se apoyó contra ella sintiendo la vibración del viento que ya empezaba a arreciar. Había utilizado hasta la última gota de sus conocimientos sobre hierbas medicinales para tratar las astillas y los cortes que cubrían las extremidades de sus hijos. Se habían convertido en una unidad de construcción perfecta, moviéndose con una sincronía que habría hecho que Julián llorara de orgullo y de una pena profunda. La madera comenzaba a tornarse gris bajo la humedad creciente, adquiriendo el color de las piedras que anclaban la casa a la tierra que no perdonaba errores. Ya no eran los forasteros que llegaron con miedo. Ahora eran los dueños de ese pequeño rincón de la frontera indómita y cruel. El comendador Rivas llegó en persona cuando el primer trueno retumbó en la distancia, un sonido que se sintió como si la tierra misma estuviera aclarando su garganta. No desmontó esta vez, limitándose a mirar a Elena desde la altura de su silla de montar con la mirada de un depredador que encuentra a su presa sorprendentemente espinosa. Le ofreció un puñado de monedas de plata, una caridad que en realidad sabía a veneno, aconsejándole que se marchara antes de que el río reclamara lo que su hacha había robado. Elena ni siquiera miró el dinero. Sus ojos estaban fijos en el hacha que sostenía, cuyo filo pulido era un espejo que reflejaba la codicia del hombre. Le respondió con voz tranquila que la tierra era suya por derecho y por sudor, y que el río conocía su nombre mejor de lo que él jamás lo haría. Se marchó con una amenaza que quedó flotando en el aire húmedo, prometiendo que la lluvia terminaría haciendo el trabajo sucio por él. Cuando la oscuridad de la tormenta finalmente se tragó la última luz de la tarde, Elena reunió a sus hijos dentro del esqueleto inacabado de su hogar. Las paredes ofrecían un escudo parcial contra las ráfagas, pero la ausencia de un tejado sólido los dejaba vulnerables a la furia vertical que descendía del cielo. Utilizó el paño oleado que protegía la caja de metal para cubrir a los niños, manteniéndolos cerca de su cuerpo mientras el primer diluvio real comenzaba a martillear el mundo exterior. El secreto del manantial estaba enterrado a pocos metros, y el secreto de su propia supervivencia estaba ligado a cada tronco de madera que había luchado por levantar. Estaban listos, o tan listos como una viuda y 3 huérfanos podían estar contra la combinación letal de la furia del hombre y la fuerza de la naturaleza. La tormenta de marzo había estallado, y con ella comenzaba la prueba final para la casa construida con manos, sangre y una voluntad inquebrantable. La lluvia no es solo agua cuando cae con la intención de borrar el rastro de los vivos sobre la tierra colorada. Es un juicio que cae del cielo sin mediadores ni abogados. Elena permanecía en el centro de la estancia, que aún no terminaba de cerrar, sintiendo el impacto de las gotas gruesas contra su espalda encorvada, mientras el viento de marzo silbaba entre las grietas de los troncos de cedro. El paño oleado, su último escudo contra la intemperie, ondeaba con una violencia que amenazaba con romperse, dejando a sus 3 hijos expuestos a la furia de una naturaleza que no entendía de títulos de propiedad ni de lutos inconclusos. En ese momento de oscuridad absoluta, la viuda comprendió que la frontera no era un lugar geográfico, sino un estado de resistencia donde el único lenguaje válido era la capacidad de mantenerse en pie cuando el mundo entero decidía desplomarse. Juan intentaba sujetar una de las tablas que el aire pretendía reclamar para el bosque, con sus dedos de niño transformándose en garras de hombre ante el miedo de ver su refugio desintegrarse en la penumbra. El lodo, que antes era una molestia en sus pies descalzos, ahora subía con una insistencia gélida que recordaba el avance de una bestia hambrienta que viene a reclamar su parte de la tragedia.
No había espacio para el llanto en aquel rincón de la montaña, pues Elena les había enseñado que las lágrimas solo servían para nublar la vista cuando más se necesitaba precisión para sobrevivir a la injusticia. Los relámpagos bañaban la estructura de una luz azulada y fantasmal, revelando las caras pálidas de sus hijas que se apretaban contra ella buscando un calor que la lluvia les robaba con cada ráfaga incesante de viento y agua. El diario que guardaba en el bolsillo de su falda empapada se sentía como una piedra caliente, un secreto de papel y tinta que parecía pulsar con la misma intensidad que el trueno que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Elena recordaba las palabras de la mujer que la precedió en aquel baldío, las advertencias sobre la codicia del comendador Rivas y la existencia de aquel manantial que era el verdadero corazón del conflicto. Sabía que afuera, en la negrura del diluvio, la ambición humana era más peligrosa que el desbordamiento del río, pues los hombres de Rivas no dudarían en usar la tormenta para enterrar sus reclamos bajo el fango del olvido. La viuda apretó el hacha contra su pecho, sintiendo el metal frío contra su piel recalentada por la fiebre del esfuerzo, jurando que ninguna tormenta lavaría la verdad que ella había decidido desenterrar de las raíces del roble. Las niñas se mantenían en un silencio absoluto, una quietud de pequeños animales que presienten el peligro y saben que el menor ruido puede atraer a la desgracia definitiva hacia su escondite de madera. Elena las cubría con su propio cuerpo, sirviendo de muro de carne y hueso contra las gotas que se filtraban por el techo inacabado, mientras su mente repasaba cada unión de madera que había tallado con sus manos sangrantes. No había consuelo en la religión ni en las leyes de los hombres en aquella frontera salvaje. Solo existía la solidez del cedro y la profundidad de los cimientos que habían clavado con la fuerza de la desesperación más pura. Cada crujido de la casa era un diálogo entre su voluntad y la gravedad, una lucha silenciosa por demostrar que una madre sola podía levantar una fortaleza capaz de resistir el juicio final del cielo. Una de las vigas superiores, pesada y cargada de humedad, comenzó a deslizarse de su amarre provisional con un gemido de madera herida que hizo que el pulso de Elena saltara con una descarga eléctrica de pánico. Sin pensarlo, se lanzó hacia el poste de soporte, utilizando sus hombros y su espalda para frenar el movimiento descendente del madero que amenazaba con aplastar el rincón donde sus hijos buscaban protección. El dolor fue instantáneo, un fuego líquido que le recorrió las vértebras y le hizo ver estrellas en medio de la oscuridad. Pero ella no cedió ni un centímetro mientras sus músculos gritaban de agonía bajo la presión. Juan corrió a ayudarla, empujando con sus pequeñas manos el tronco bruto, formando una unión de fuerzas desiguales contra el destino que parecía haberse ensañado con su estirpe desde que la fiebre se llevó a Julián. El olor de la madera mojada saturaba el aire, una fragancia de resina y vida antigua que se mezclaba con el aroma metálico de la lluvia y el sudor frío de quienes luchan por no ser borrados del mapa de la existencia. Elena sentía que su ropa, pesada y saturada de agua, se convertía en una piel extraña que le robaba la agilidad, pero le otorgaba una clase de armadura contra el frío que ya empezaba a adormecerle las extremidades. La fatiga acumulada durante semanas de achar y cargar troncos se manifestaba ahora como un temblor incontrolable en sus piernas, un aviso de que el motor de su cuerpo estaba llegando a su límite máximo de resistencia física. Sin embargo, ella les hablaba a sus hijos en un susurro firme, contándoles que el sol de la mañana revelaría que su casa seguía en pie, más fuerte que cualquier mentira de los hombres que los despreciaban. Un estruendo sordo se escuchó colina arriba, un ruido de árboles rompiéndose y tierra desplazándose que no pertenecía al trueno habitual, sino al rugido de la montaña que se desprendía de sus propias costras de lodo. Elena supo que el deslave era inminente, una corriente de detritos que bajaba con la intención de purgar la ladera de todo lo que no estuviera anclado a la roca madre con la profundidad de los siglos. Ordenó a Juan que utilizara las cuerdas de izado para amarrar a las niñas al poste central de la vivienda, el único que ella misma había enterrado con tal profundidad que parecía llegar al corazón mismo de la tierra roja. Ella se enredó en las sogas junto a ellos, creando un solo bulto de humanidad y sogas desgastadas, esperando el impacto de un bosque que bajaba convertido en un río de fango y desesperanza absoluta. La injusticia de su vida le latía en las sienes con la misma fuerza que el diluvio, una rabia contra el cuñado que los arrojó al camino y contra el comendador que pretendía robarles el agua y la dignidad. Elena no se sentía una víctima, se sentía un obstáculo,
una piedra en el zapato de quienes creían que la pobreza era sinónimo de debilidad, o que una viuda era una sombra que se desvanecía con la primera lluvia. El metal de la caja enterrada, ahora protegida bajo los cajones de madera, era su seguro de vida y su arma de venganza. Un tesoro de verdades que ella no permitiría que el lodo de la frontera se tragara para siempre. Sus manos, antes hechas para el bordado y el cuidado tierno, ahora eran herramientas de guerra contra la naturaleza y contra la codicia de un mundo que solo respetaba la fuerza bruta de los hombres de poder. El agua comenzó a entrar por las juntas inferiores, un avance silencioso que traía consigo el frío del arroyo desbordado y el olor de las raíces podridas que la tormenta sacaba a la superficie de la tierra removida. Elena mantenía a Sofía en lo alto de un baúl, mientras Juan y la otra niña permanecían junto a ella, sintiendo el agua subir por sus tobillos con una insistencia que amenazaba su equilibrio precario en medio del caos líquido. La casa temblaba bajo los embates del viento, y la madera de cedro parecía quejarse ante la presión de los elementos, pero los amarres que Elena había hecho con sus manos sangrantes resistían como tendones de acero en la oscuridad. No había espacio para la oración formal, solo para la comunicación interna entre una madre y su creación, un ruego mudo a los troncos para que no la abandonaran en la hora más oscura de su vida. De repente, el rugido de la montaña pasó a escasos metros de la estructura, un latigazo de tierra y piedras que golpeó una de las esquinas de la casa con la fuerza de un gigante furioso que reclama su paso por el valle. La madera crujió, algunas tablas del suelo se levantaron con un estrépito de huesos rotos, pero el núcleo de la construcción, sostenido por la voluntad de Elena y las sogas de Juan, permaneció anclado a la existencia. La viuda soltó un aliento contenido durante lo que pareció una eternidad, sintiendo que el mayor peligro de la montaña se alejaba colina abajo, aunque el cielo seguía derramando su llanto inagotable sobre sus cabezas empapadas. Todavía estaban vivos, todavía tenían su refugio maltrecho pero victorioso, y Elena supo que el barro de sus rostros era la pintura de guerra de quienes han decidido que no van a morir en silencio bajo la lluvia de la frontera. Sobrevivir no es un acto de heroísmo, sino una terca costumbre de la carne que se niega a soltar el último aliento cuando el cielo decide volverse plomo sobre la frente de los desamparados. Elena sentía el peso de la montaña todavía vibrando en sus talones, un eco de la tierra que se había desplazado a pocos metros de su refugio, recordándole que la frontera no perdona la debilidad ni concede treguas a quienes no tienen linaje. El estruendo del deslave había dejado un rastro de árboles astillados y rocas cubiertas de un lodo espeso, que ahora amenazaba con lamer los cimientos de piedra que ella y Juan habían colocado con tanta fe. En medio de la penumbra, la viuda no buscó culpables ni se perdió en rezos inútiles. Simplemente ajustó el agarre de la soga que la unía a sus hijos, sintiendo el latido acelerado de 3 corazones que dependían exclusivamente de su capacidad para no romperse bajo la presión de la noche. El agua que se filtraba por las juntas de las paredes de cedro traía consigo el frío de las profundidades, un frío que se instalaba en los huesos de los chamacos y les ponía la piel de un tono azulado que a Elena le recordaba a la escarcha de los inviernos en el valle. Ella comenzó a mover los pocos muebles que habían construido, apilándolos contra la esquina que había recibido el impacto del lodo, intentando crear un contrafuerte humano y material contra la fuerza invisible que empujaba desde el exterior. Sus manos, hinchadas y entumecidas por la humedad constante, apenas respondían a las órdenes de su cerebro, pero ella las obligaba a trabajar, a anudar, a sostener, ignorando el dolor punzante que le recorría los tendones desde la nuca hasta las puntas de los dedos. No había espacio para la fatiga cuando el rugido del viento intentaba convencerla de que su lucha era en vano y que el destino de una viuda era siempre la derrota silenciosa. Juan se mantenía firme a su lado, con el rostro sucio de hollín y barro, imitando la seriedad de un hombre que ha comprendido demasiado pronto que el mundo es un lugar hostil para los que no tienen nada más que su voluntad. El muchacho no preguntaba si iban a morir, ni se quejaba del hambre que le mordía las entrañas. Simplemente observaba los movimientos de su madre y se anticipaba a sus necesidades, pasando las cuerdas o sosteniendo las tablas con una fuerza que nacía de un amor desesperado. Elena lo miraba de reojo, sintiendo una punzada de culpa por haberle arrebatado la niñez en aquel baldío, pero al mismo tiempo sentía un orgullo feroz al ver que el acero de su espíritu se estaba templando en la fragua de la adversidad. Eran una unidad,
un pequeño ejército de sobrevivientes que se negaba a ser barrido por la lluvia de marzo o por la codicia de los hombres que los observaban desde las mansiones de teja roja. En el rincón más seco de la estancia, las niñas se abrazaban bajo el paño oleado, compartiendo el calor de sus cuerpos pequeños mientras escuchaban el lamento de la madera que resistía los embates de las ráfagas. La menor, Sofía, apretaba contra su pecho una pequeña muñeca de trapo que Elena le había hecho con restos de ropa vieja, el único juguete que había sobrevivido a la mudanza forzada y al abandono social. El silencio de las pequeñas era más elocuente que cualquier grito, una quietud de quienes han aprendido que en la frontera el ruido atrae a la desgracia y que la discreción es la mejor armadura contra la injusticia del mundo. Elena se acercó a ellas por un instante, acariciando sus cabezas con sus dedos curtidos, transmitiéndoles una seguridad que ella misma no sentía, pero que estaba dispuesta a fingir hasta que el último trueno se desvaneciera en el horizonte de la montaña. El pensamiento de la caja metálica enterrada bajo el roble le devolvía a Elena una claridad fría, una razón para resistir que iba más allá de la simple supervivencia física de su prole. Aquellos documentos eran la prueba de que el comendador Rivas no era más que un usurpador, un hombre que había construido su prestigio sobre el robo de un manantial que pertenecía a la tierra y a quienes la trabajaban con honestidad. Ella sabía que si lograba pasar la noche, el agua que ahora intentaba ahogarlo se convertiría en su mayor aliada, pues el secreto del flujo subterráneo le otorgaba un poder que ninguna moneda de plata podía comprar en aquel siglo de sequías y privilegios. La viuda no buscaba la riqueza para sí misma, sino la restitución de una verdad que había sido enterrada por la traición familiar, una verdad que ahora pulsaba bajo el lodo como un corazón herido, esperando ser sanado por la justicia. La fatiga física comenzó a manifestarse como una neblina espesa en su mente, haciéndole creer por momentos que Julián estaba allí, sosteniendo la viga principal junto a ella, con esa sonrisa tranquila que la fiebre le había arrebatado meses atrás. Elena sacudió la cabeza para espantar las sombras, sabiendo que el delirio era el primer paso hacia el colapso y que sus hijos no podían permitirse el lujo de una madre ausente en medio del desastre. El olor a ozono y madera mojada se volvió tan intenso que casi podía saborearlo en la garganta, una mezcla metálica y vegetal que definía el aroma de la lucha por la existencia en las tierras indómitas de la frontera. Cada centímetro de su piel ardía por el roce de la ropa empapada, una molestia constante que la mantenía alerta, anclándola a la realidad de una casa que crujía como un barco a punto de naufragar en un mar de tierra y agua. Un nuevo impacto sacudió la estructura, esta vez desde la parte trasera, donde el arroyo desbordado había comenzado a socavar el terreno con una violencia renovada por las lluvias torrenciales que no cedían. Elena sintió cómo el suelo se inclinaba ligeramente, un movimiento casi imperceptible para un extraño pero aterrador para quien ha puesto cada piedra con sus propias manos y conoce el equilibrio de su hogar. Corrió hacia el exterior, protegida apenas por el rebozo, y comenzó a clavar estacas adicionales en el barro, golpeándolas con el reverso del hacha en un frenesí de acción que buscaba detener el avance de la erosión. La lluvia le golpeaba el rostro con la fuerza de latigazos, cegándola por momentos, pero ella seguía golpeando, clavando su voluntad en la tierra roja, negándose a permitir que la montaña se tragara el único futuro que sus hijos tenían frente a ellos. Al regresar al interior, el agotamiento la obligó a sentarse en el suelo de tierra, sintiendo el frío subir por sus muslos como una advertencia de que sus fuerzas no eran infinitas y que el cuerpo tiene límites que el espíritu a veces ignora. Juan le acercó un poco de agua limpia, un gesto sencillo que a ella le pareció el acto más noble del mundo. Y por un segundo ambos se miraron a los ojos, reconociendo la magnitud de la tarea que habían emprendido solos. El muchacho le tomó la mano, una mano que ahora era un mapa de callos y cortes, y la apretó con una firmeza que le devolvió a Elena el calor necesario para seguir adelante con la vigilancia nocturna. No necesitaban palabras para entender que la construcción de la casa había sido solo el preludio de una batalla mucho más grande contra la indiferencia de los hombres y la furia de la naturaleza. La noche parecía no tener fin, una sucesión de relámpagos que revelaban la devastación del paisaje exterior. Árboles arrancados de raíz, veredas transformadas en torrentes de lodo y la silueta del bosque que parecía cerrarse sobre ellos como una boca hambrienta. Elena se mantuvo en vela,
con el hacha a su alcance y el diario de la caja metálica resguardado en su regazo, lista para defender su pedazo de mundo contra cualquier amenaza que surgiera de la oscuridad. Sabía que Rivas y sus hombres estarían esperando el amanecer para comprobar si la tormenta había hecho el trabajo sucio por ellos, pero ella estaba decidida a mostrarles que una mujer de la frontera está hecha de la misma fibra que el cedro viejo. El miedo se había transformado en una vigilancia gélida, una determinación que no temía a la muerte, sino a la posibilidad de dejar su historia inconclusa bajo el fango del olvido. Cuando las primeras luces grises del alba comenzaron a filtrarse por las rendijas de las paredes, Elena se levantó con una rigidez dolorosa, sintiendo que cada articulación de su cuerpo protestaba por el esfuerzo sobrehumano de las últimas horas. Miró a sus hijos, que dormían ahora en un sueño inquieto y profundo, protegidos por los muros que ella había levantado con sudor, y una esperanza que rozaba la locura. La casa seguía en pie, maltrecha, rodeada de escombros y lodo, pero victoriosa frente al primer gran juicio del cielo, emergiendo del desastre como un monumento a la persistencia humana en medio de la barbarie. La viuda salió al porche improvisado, respirando el aire limpio tras la tormenta, y vio que el mundo había cambiado, pero que ella seguía siendo la dueña de su destino y de la verdad que la tierra le había confiado. El sol salió con una timidez insultante, filtrando rayos de luz entre las nubes rotas que todavía corrían sobre el valle como jirones de un ejército en retirada. Elena se encontraba de pie en el umbral, con el barro secándose en sus mejillas y una rigidez en la espalda que le impedía respirar hondo sin sentir una punzada de fuego en las costillas. A su alrededor, la montaña había sido desollada por el agua. Árboles centenarios yacían con las raíces al aire y el camino por el que llegaron era ahora una cicatriz de lodo y piedras sueltas. Sin embargo, su casa de cedro, aquel jacal de sueños y astillas, seguía anclada al suelo, maltrecha y herida, pero firme como la voluntad de una mujer que ya no tiene lágrimas que desperdiciar. La viuda miró sus manos, que temblaban de puro agotamiento, y supo que el primer juicio de la naturaleza había terminado, dejando paso a la crueldad de los hombres. Los chamacos despertaron poco a poco, emergiendo del refugio de las mantas húmedas con ojos cargados de una madurez que ningún niño debería poseer a su edad. Juan fue el primero en levantarse, caminando en silencio hacia su madre para tomarle la mano, un gesto que en la frontera valía más que 1000 promesas de protección. El silencio del bosque tras el diluvio era absoluto, una quietud densa y húmeda, donde el único sonido era el goteo constante desde las ramas de los robles que habían sobrevivido al embate del viento. Las niñas comenzaron a juntar los utensilios de cocina que el agua había dispersado por el suelo de tierra, moviéndose con una eficiencia mecánica que nacía del instinto de supervivencia que Elena les había inyectado en cada palabra. No hubo quejas por el frío ni por la falta de un desayuno caliente, solo la aceptación de que la lucha por el hogar acababa de entrar en una fase nueva y más peligrosa. Al revisar los cimientos, Elena notó que el agua había expuesto parte de las rocas subterráneas, revelando la solidez de su trabajo, pero también la vulnerabilidad del terreno ante futuras crecidas del río cercano. La tierra roja estaba tan saturada que cada paso que daba se sentía como si el suelo intentara succionarle las botas, una trampa de fango que dificultaba cualquier intento de reparación inmediata en las paredes de madera. Ella comenzó a mover las piedras más pequeñas para canalizar el agua estancada, usando una rama gruesa como palanca y sus propios hombros como punto de apoyo, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones. La construcción se sentía como un cuerpo vivo que necesitaba cuidados constantes, un organismo hecho de cedro y sudor que exigía su atención completa para no sucumbir ante el abandono o la podredumbre. Cada piedra colocada en su sitio era un desafío a la lógica de quienes decían que una mujer sola no podía domesticar la frontera. En su pecho, el diario y los documentos de la caja metálica seguían siendo una carga de peso invisible, un recordatorio de que la verdadera batalla no se libraría con hachas, sino con verdades que cortan más que el acero. Elena sabía que el comendador Rivas no tardaría en enviar a sus emisarios para comprobar el estado de la viuda, esperando encontrarla quebrada y dispuesta a vender su pedazo de montaña por unas cuantas monedas de plata. Ella se sentó un momento sobre un tronco caído, observando el horizonte donde la mansión de los Rivas se alzaba como un símbolo de poder y despojo histórico. Su rabia ya no era una llamarada repentina,
sino un rescoldo constante que le otorgaba una claridad gélida sobre los pasos que debía seguir para proteger el manantial que latía bajo sus pies. La justicia en el siglo XIX era un lujo de los ricos, pero ella estaba decidida a convertir su miseria en una herramienta de restitución social para su familia. Una silueta recortada contra el cielo gris apareció en la parte alta de la vereda. Un jinete que observaba la devastación con una indiferencia que a Elena le erizó el vello de la nuca. No era Rivas, sino uno de sus capataces, un hombre de rostro curtido y ojos vacíos que representaba la banalidad de la maldad que se alquila por un jornal miserable. El hombre no se acercó a ofrecer ayuda ni a preguntar si los niños estaban bien. Simplemente anotó algo en un papel y dio media vuelta, dejando tras de sí una estela de desprecio que pesaba más que la humedad del aire. Elena apretó los dientes, sintiendo la humillación de ser observada como una curiosidad o un estorbo que el destino se negaba a eliminar por completo. El aislamiento de su hogar se volvía ahora una vitrina donde su resistencia era juzgada por una comunidad que prefería el silencio cómodo a la defensa de los desposeídos. El resto de la mañana transcurrió entre tareas banales que servían para mantener a raya la desesperación que siempre acecha tras una gran tragedia física. Elena y sus hijos extendieron las mantas empapadas sobre las ramas bajas de los árboles, esperando que el sol de mediodía lograra arrancarles la humedad y el olor a encierro que impregnaba sus vidas. Ella se dedicó a limpiar el lodo de las juntas de madera, usando un cuchillo viejo para raspar la suciedad y permitir que el cedro respirara, una labor lenta que le devolvía el sentido del orden en medio del caos. La acción física, el movimiento de sus brazos y la fatiga controlada eran su único refugio contra los pensamientos de derrota que intentaban filtrarse en su mente cada vez que miraba sus manos llagadas. En la frontera, el trabajo manual es una forma de oración, una súplica constante al cielo para que el cuerpo no falle antes de que la obra esté terminada. Fue entonces cuando lo vio. Cerca del roble donde había encontrado la caja, un hilo de agua cristalina comenzaba a brotar de entre las piedras removidas por la tormenta, un flujo constante que no se parecía al lodo del arroyo. Elena se acercó con cautela, arrodillándose ante la pequeña corriente que nacía de las entrañas de la tierra, sintiendo el frío puro del manantial contra sus dedos sucios de barro y esfuerzo. Aquel era el tesoro que Rivas quería ocultar, la fuente de vida que el diario describía con tal detalle y que ahora la naturaleza había decidido revelar como premio a su persistencia bajo la lluvia. La viuda bebió un poco del agua, sintiendo cómo la vitalidad le recorría la garganta, una comunión silenciosa con la tierra que la había aceptado como su legítima guardiana frente a la ambición de los poderosos. El manantial era ahora su secreto más valioso, una razón más para no retroceder ni un solo paso ante las amenazas que vendrían. La tensión regresó con el sonido de carretas que se acercaban lentamente por el camino de abajo, un estrépito de madera y metal que rompía la paz recuperada del valle tras el desastre. Elena ordenó a sus hijos que entraran a la casa y se mantuvieran en silencio, mientras ella tomaba su hacha y se colocaba frente al porche con una dignidad que no necesitaba de vestidos elegantes para imponer respeto. Sabía que la visita de Rivas era inminente y que el hombre no vendría solo con palabras, sino con la fuerza de su influencia y el peso de su arrogancia heredada. El aire se volvió pesado de nuevo, cargado con el olor de los caballos y el polvo que las ruedas levantaban de la tierra, que apenas empezaba a secarse bajo el sol intermitente. La viuda sentía el latido de su corazón en las sienes, pero sus manos no temblaban al sostener el mango de madera que ella misma había pulido con su propio sudor. Al ver la comitiva asomar por la curva del sendero, Elena notó que el comendador venía acompañado por el juez de paz del pueblo, un hombre de leyes flexibles que siempre encontraba la manera de favorecer a quien tuviera más cabezas de ganado. La presencia de la autoridad legal era una señal clara de que Rivas había decidido cambiar de táctica, buscando una expulsión formal basada en tecnicismos que una viuda analfabeta, según sus cálculos, no sabría refutar. Elena miró hacia atrás por un segundo, viendo las caritas de sus hijos asomadas por la ventana de madera, y sintió que una fuerza ancestral le recorría la columna vertebral, una protección maternal que no entendía de miedos ni de jerarquías sociales. Ella no era la mujer frágil que llegó hace semanas, era la dueña de la verdad enterrada y la custodia del agua que el valle necesitaba para no morir de sed en el próximo verano.
El comendador detuvo su caballo a pocos metros de Elena, mirándola con una mezcla de asco y fascinación por la resistencia que aquella mujer de barro y madera estaba demostrando ante sus ojos. El juez de paz carraspeó, desplegando un documento que olía a burocracia y a traición, comenzando a leer en voz alta una orden de desalojo inmediata, alegando que la propiedad pertenecía a la familia Rivas desde tiempos de la colonia. Elena no interrumpió la lectura, permitiendo que las palabras vacías cayeran sobre el suelo húmedo, mientras su mano derecha buscaba el bulto del diario en el bolsillo de su falda, un arma de papel que estaba a punto de estallar en medio de la injusticia. La confrontación final estaba servida bajo el cielo de la frontera, y la viuda sabía que el primer disparo de esta guerra no sería de pólvora, sino de una memoria recuperada del olvido por el hacha de una madre. El juez de paz dobló el papel con una lentitud calculada, sus ojos evitando el contacto directo con Elena, como si la tinta oficial pudiera protegerlo del peso humano de sus acciones. El silencio que siguió solo fue roto por el pisoteo nervioso de un caballo y el goteo rítmico del agua que caía de los aleros del porche inacabado. Elena se mantuvo firme, con los pies hundidos en el lodo que había combatido toda la noche, sintiendo el aire frío de la mañana mordiendo su piel a través de las ropas húmedas. Detrás de ella, la casa parecía respirar, un testigo esquelético pero resiliente de una lucha que los hombres de traje nunca entenderían con sus leyes y protocolos. No parecía una víctima, parecía un monumento de barro y determinación, esperando a que la primera mentira fuera pronunciada para desmantelarla con la verdad que guardaba en su regazo. El comendador Rivas rompió el silencio con una risa seca, un sonido carente de alegría que rebotó contra las paredes de cedro como un insulto personal a cada hora de trabajo de la viuda. Le recordó, con un tono paternalista que ocultaba una amenaza de muerte, que una mujer sola no tenía lugar en las tierras de frontera y que su insistencia solo traería más miseria a sus 3 huérfanos. Mencionó la bondad de sus cuñados, los Roberto, sugiriendo que debería estar agradecida de que alguien todavía se preocupara por su destino, aunque fuera para encerrarla en una cocina ajena. Elena sintió un calor gélido subiendo por su columna, no por miedo, sino por la absoluta comprensión de que la justicia de los hombres era un teatro diseñado para devorar a los que no tienen voz. Sus manos, aunque llenas de llagas, se cerraron con una fuerza que hizo que sus nudillos se tornaran blancos bajo la mugre. Con una parsimonia que descolocó al juez, Elena sacó el primer documento de la caja metálica, un papel amarillento que contenía el sello de una notaría desaparecida hace 40 años. No gritó ni suplicó, simplemente extendió el brazo, obligando al juez de paz a inclinarse desde su montura para tomar el legajo que olía a tierra vieja y a promesas incumplidas. Rivas intentó arrebatar el papel, pero el juez, movido por una curiosidad profesional que aún sobrevivía a su corrupción, lo retuvo con firmeza, frunciendo el ceño al leer los nombres allí grabados. El ambiente se volvió denso, el olor a ozono de la tormenta pasada siendo reemplazado por el aroma metálico del miedo que empezaba a emanar del comendador. Aquel papel no hablaba de caridad, sino de límites territoriales que situaban el manantial subterráneo fuera de las escrituras modernas de la familia Rivas. Elena habló entonces, y su voz no fue el susurro de una viuda derrotada, sino el juicio de una mujer que ha visto el fondo del abismo y ha regresado con pruebas de la traición. Mencionó el nombre del padre de Rivas, vinculándolo directamente con la falsificación de los linderos originales y el despojo violento que había dejado aquel baldío supuestamente maldito. Cada palabra era un tajo más profundo que los que su hacha había infligido al cedro, una revelación que hacía que la mano del comendador buscara instintivamente la empuñadura de su látigo. Los hijos de Elena, observando desde la ventana, veían a su madre transformarse en una giganta de barro, una figura que desafiaba a los señores del valle con la sola fuerza de su memoria recuperada. La injusticia social, que durante décadas había sido el cimiento del poder de los Rivas, empezaba a agrietarse ante la luz del sol de marzo. El juez de paz carraspeó, sintiendo que el suelo bajo las patas de su caballo era mucho menos estable de lo que había imaginado minutos antes al firmar la orden de desalojo. Miró a Rivas de reojo, buscando una señal de mando, pero encontró solo el rostro desencajado de un hombre que ve cómo su imperio de agua y mentiras se tambalea por culpa de una viuda tenaz. El documento era claro.
La tierra que Elena ocupaba no solo era legítimamente suya por herencia de Julián, sino que contenía la servidumbre de agua que el pueblo entero necesitaba para sobrevivir a las sequías. La presencia del manantial, mencionada en los antiguos registros, convertía a Elena en la guardiana de la vida del valle, una posición que la ley, incluso la más torcida, no podía ignorar sin provocar una revuelta popular. El silencio que siguió fue el de una trampa cerrándose sobre quienes creían que la pobreza era una sentencia de silencio absoluto. Rivas intentó una última táctica, la de la intimidación física, haciendo que su caballo avanzara un paso hacia Elena, casi invadiendo el espacio personal de la mujer que no retrocedió ni un centímetro. Le advirtió que los papeles no sirven de nada cuando la montaña decide tragarse a la gente, sugiriendo accidentes que la lluvia de la frontera solía ocultar con demasiada frecuencia. Pero Elena solo señaló hacia el bosque, hacia los árboles de roble que habían resistido el deslave, indicando que ella ya había sobrevivido a lo peor que la naturaleza podía lanzarle y que los hombres eran solo sombras en comparación. Su mirada era un espejo donde el comendador vio reflejada su propia cobardía, la de un hombre que necesita caballos y jueces para enfrentarse a una madre armada con un hacha y un diario de cuero. La tensión era un hilo de acero a punto de romperse en medio del lodo. El juez, temiendo que la situación escalara hacia una violencia que no podría justificar ante sus superiores en la capital, intervino con una voz que intentaba recuperar una autoridad perdida. Declaró que los documentos debían ser revisados por un tribunal superior y que por el momento la orden de desalojo quedaba en suspenso hasta que se aclararan los linderos del manantial. Rivas soltó un improperio, tirando de las riendas de su animal con tal saña que le lastimó la boca, pero entendió que no podía actuar a plena luz del día frente a un oficial de la ley que ya dudaba. Se retiraron por la vereda, dejando tras de sí un rastro de polvo y promesas de venganza que flotaban en el aire como moscas sobre una herida abierta. Elena permaneció en el porche hasta que el último sonido de los cascos se desvaneció, sintiendo que sus piernas finalmente cedían bajo el peso de la adrenalina acumulada. Al entrar en la casa, sus hijos la recibieron con un silencio reverencial, como si no se atrevieran a tocar a la mujer que acababa de detener a los dueños del mundo con un trozo de papel. Juan le tomó el hacha de la mano y la colocó en su rincón, notando que el filo estaba impecable, un reflejo de la claridad mental con la que su madre había librado aquella batalla sin disparar un solo tiro. Elena se sentó en el suelo, rodeada por las paredes que ella misma había levantado, y permitió que su cabeza descansara contra el cedro frío, sintiendo el latido del manantial subterráneo como si fuera el suyo propio. Sabía que Rivas volvería bajo el amparo de la noche o enviaría a otros a hacer el trabajo sucio, pero la primera victoria era suya y el miedo ya no tenía habitación en aquel hogar. Estaban cansados, hambrientos y empapados, pero por primera vez en meses eran dueños de su propia historia. La tarde se tornó de un color ámbar profundo, bañando el baldío de una belleza melancólica que contrastaba con la violencia psicológica de la mañana. Elena y Juan se dedicaron a asegurar las puertas y ventanas, utilizando los restos de las cuerdas de la tormenta para crear cierres improvisados, pero efectivos contra cualquier intrusión nocturna. Cada movimiento le recordaba a la viuda que su cuerpo era una herramienta de resistencia, una máquina de trabajo que no podía permitirse el lujo del descanso mientras el peligro acechara entre los cedros. Las niñas prepararon una fogata pequeña dentro de la cocina, cuyo humo subía hacia el techo inacabado, llevando consigo el olor a hogar que empezaba a reclamar el espacio que antes ocupaba la soledad. No había lujos, ni siquiera comida suficiente, pero la dignidad de haber defendido lo propio llenaba la estancia con una calidez que ninguna estufa de hierro podría igualar. Esa noche, Elena no durmió bajo la lona, sino sobre el suelo de tablas que sus hijos habían limpiado con esmero, escuchando el murmullo del manantial que brotaba cerca del roble centenario. El agua era ahora un canto de libertad, una promesa de que la sequía no los vencería y de que la verdad tenía su propia manera de salir a la superficie, sin importar cuánto lodo intentaran echarle encima. Miró el diario que descansaba a su lado, pensando en la mujer que lo escribió y en cómo sus vidas se habían unido a través del tiempo y la tragedia para salvar un pedazo de frontera. La casa de madera ya no era solo una construcción, era un pacto entre los vivos y los muertos, un refugio donde la justicia había decidido echar raíces.
Elena cerró los ojos, sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos, pero con la certeza de que su hacha y su verdad eran más fuertes que cualquier comendador. Tras la partida de los hombres de leyes, el polvo tardó en asentarse sobre la vereda, dejando un sabor a tierra y a victoria amarga en la boca de Elena. No hubo celebraciones en la pequeña casa de cedro, pues la viuda sabía que el comendador Rivas era un animal herido y que esos especímenes son los más peligrosos cuando se ven acorralados por la verdad. Se quedó un largo rato observando el camino, con el hacha todavía firme en su mano, sintiendo cómo el viento de la tarde arrastraba el olor de los caballos hacia la profundidad del bosque. Sus hijos no se acercaron de inmediato, respetaron ese momento de silencio donde su madre parecía estar midiendo la estatura de los fantasmas que acababan de invocar. El sol, aunque brillante, no lograba calentar el aire estancado que rodeaba la propiedad, un aire que ahora cargaba con el peso de una guerra declarada formalmente. La reconstrucción no se detuvo por las amenazas, pues el agujero en el techo seguía siendo una invitación abierta para que la próxima tormenta terminara de arrebatarles lo poco que habían construido. Elena y Juan subieron nuevamente a las vigas, usando cuerdas para asegurar las tablas que el viento había intentado llevarse hacia el abismo de la montaña. Cada martillazo resonaba en el valle como un recordatorio de que seguían vivos, un eco de persistencia que seguramente llegaba hasta los oídos de quienes deseaban verlos derrotados y hambrientos. La viuda sentía que sus músculos ya no eran carne y hueso, sino fibras de madera vieja que se negaban a romperse bajo la presión del cansancio acumulado. Trabajaban hasta que las sombras de los árboles se estiraban como dedos oscuros sobre la tierra roja, marcando el final de otra jornada ganada a pulso contra la fatalidad. El manantial, liberado por la furia del agua celestial, se convirtió en el centro de sus vidas durante los días siguientes, una fuente de agua pura que brotaba con una generosidad que desafiaba la aridez de la región. Elena llevó a sus hijos hasta el roble centenario y les mostró el hilo cristalino que corría entre las piedras, explicándoles que ese era el verdadero corazón de su herencia y la razón del odio de Rivas. Los chamacos bebieron con asombro, lavando sus rostros sucios de barro y esfuerzo en la frescura del agua, que sabía a tierra profunda y a libertad recuperada. Ella les advirtió que no debían mencionar el hallazgo a nadie que se acercara a la linde, pues el agua era ahora su escudo y su condena en un mundo que mataba por un trago de vida. La pureza del manantial era el contraste perfecto para la suciedad moral de quienes intentaban arrebatárselo bajo el amparo de leyes torcidas. El aislamiento absoluto se rompió cuando una vecina de las tierras bajas, una mujer llamada Doña Petra que siempre había guardado un silencio prudente, se acercó a la propiedad trayendo un poco de cecina y tortillas. No venía a ayudar activamente, pues el miedo a la represalia de los Rivas era una sombra que cubría a todo el pueblo, pero su gesto fue un reconocimiento silencioso de la lucha de la viuda. Le contó a Elena que en la taberna no se hablaba de otra cosa más que de la loca que había enfrentado al comendador con papeles viejos y un hacha oxidada. Aquella información le dio a Elena una nueva perspectiva. Ya no era una extraña invisible, sino un símbolo de resistencia que empezaba a incomodar a los que siempre habían agachado la cabeza. La caridad de Doña Petra no era solo alimento, era el primer indicio de que la indiferencia social estaba empezando a resquebrajarse ante la evidencia de su valor. Las noches en el interior de la casa empezaron a adquirir un tono de calidez que Elena no había sentido desde que Julián cerró los ojos por última vez en la alcoba de la casona. El humo del fogón subía perezoso, creando un ambiente de refugio real, donde el olor a madera de pino y a maíz tostado borraba por unas horas la amenaza constante que acechaba afuera. Ella aprovechaba ese tiempo para leer nuevamente las páginas del diario bajo la luz de una vela de cebo, tratando de encontrar más detalles sobre la traición que había marcado el destino de la familia. Sus hijos jugaban con piedras en el suelo de tierra, imaginando que construían ciudades enteras que nadie podía destruir, ignorando por un momento que su propia ciudad estaba hecha de cedro y sacrificio. La paz era precaria, como un cristal fino a punto de estallar, pero era lo único que mantenía la cordura de la viuda en medio del asedio psicológico. Una mañana, Elena descubrió que uno de sus linderos había sido marcado con pintura roja, un aviso visual de que los hombres del comendador no se habían ido del todo y que estaban vigilando cada uno de sus movimientos.
No se trataba de un acto de vandalismo aleatorio, sino de una demarcación psicológica destinada a recordarle que seguía viviendo en una tierra que ellos consideraban propia por derecho de fuerza. Ella no borró la marca de inmediato, la dejó allí como un recordatorio de la lucha que tenía por delante. Una cicatriz en el paisaje que reflejaba la herida abierta en la convivencia del valle. Sus manos, que ahora tenían la textura del cuero viejo, tocaron la pintura fresca con una curiosidad gélida, sintiendo que cada provocación solo servía para endurecer su resolución de no dar marcha atrás. El enfrentamiento legal era solo la superficie de una marea mucho más oscura que estaba a punto de desbordarse sobre su hogar. El cansancio físico comenzó a cobrar una factura distinta, una pesadez en las articulaciones que se hacía más evidente cuando el aire de la montaña bajaba cargado de la humedad de las nubes bajas. Elena sentía que su cuerpo estaba perdiendo la batalla contra el tiempo, pero su mente seguía operando con la precisión de un relojero que sabe que cada segundo cuenta para asegurar la techumbre. A veces, el dolor en su espalda era tan agudo que tenía que apoyarse contra el poste central de la casa para no desplomarse frente a los ojos atentos de Juan. Sin embargo, en esos momentos de debilidad carnal, la visión del manantial y el recuerdo de la expulsión humillante le devolvían la energía necesaria para levantar el martillo una vez más. Su vida se había reducido a un ciclo infinito de trabajo, vigilancia y una esperanza feroz que rayaba en la testarudez más absoluta. Juan se encargó de empezar un pequeño huerto cerca de la zona donde el manantial humedecía la tierra, sembrando las pocas semillas que Elena había logrado rescatar de su vida anterior entre sus ropas. El muchacho trabajaba con una seriedad que a veces asustaba a su madre, pues veía en sus movimientos la misma determinación implacable que ella misma sentía en sus peores momentos. Las niñas ayudaban a acarrear agua, no del arroyo turbio, sino de la fuente pura que ahora era su mayor orgullo, y su secreto mejor guardado ante los ojos del mundo exterior. La familia se estaba convirtiendo en un ecosistema autosuficiente, una pequeña célula de vida que intentaba florecer en medio de un terreno baldío que todos decían que estaba maldito. La justicia, para Elena, empezaba a verse como una cosecha que se siembra con dolor, pero que se recoge con la espalda erguida y la frente limpia. En la distancia, las luces de la mansión de los Rivas brillaban como ojos de una fiera que observa a su presa desde lo alto de la colina, recordándoles que el poder rara vez duerme tranquilo cuando alguien lo desafía. Elena se quedaba en el porche hasta tarde, observando el horizonte y tratando de imaginar cuál sería el próximo movimiento del comendador para recuperar el control del agua y de la tierra. Sabía que los papeles legales solo eran un respiro temporal, y que la verdadera resolución vendría de un acto de fuerza o de una revelación que el pueblo no pudiera ignorar. El diario hablaba de un entierro simbólico, de una piedra marcada que señalaba el punto exacto donde la traición se había consumado hace décadas, y ella estaba decidida a encontrarla. La casa era su base de operaciones, pero el bosque seguía guardando las piezas del rompecabezas que le devolverían la paz definitiva. Al terminar la semana, la estructura principal de la vivienda estaba finalmente cerrada, ofreciendo una protección real contra los elementos y contra las miradas indiscretas de los capataces que rondaban la vereda. Elena se sentó en el escalón de la entrada, sintiendo el aroma del cedro seco mezclándose con el olor de la cena que sus hijos estaban preparando con las tortillas de doña Petra. Por primera vez en meses, no sentía la urgencia desesperada de achar un tronco o de cargar una piedra, permitiéndose un momento de observación tranquila de su propia creación. Había levantado un hogar de la nada, con sus propias manos y el apoyo de 3 niños, demostrando que la voluntad de una madre es la arquitectura más sólida que existe sobre la faz de la tierra. El silencio de la montaña ya no era una amenaza, sino un compañero que custodiaba su victoria parcial mientras se preparaban para el clímax final de su historia. Elena sabía que la quietud que siguió a la partida del juez no era paz, sino un paréntesis de asfixia en el que el aire parecía negarse a entrar en sus pulmones cansados. Se quedó de pie en el porche, con el hacha descansando contra su muslo, observando cómo las sombras de los cedros se alargaban como dedos acusadores sobre la tierra que acababa de defender con papeles y coraje. Sabía que la ley de los hombres era una veleta que giraba según el viento del dinero, y que Rivas no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo una viuda le arrebataba el control del agua.
Los chamacos la miraban desde la penumbra del jacal, con esa seriedad de quien ha comprendido que la libertad no es un regalo, sino una conquista diaria que se paga con el temple de los nervios. Elena ajustó su rebozo, sintiendo el frío de la tarde calar en sus huesos, preparándose para la respuesta de un poder que no sabía perder. La noche descendió sobre la frontera con una pesadez de terciopelo negro, ocultando los movimientos de quienes acechaban entre la maleza espesa con intenciones de pólvora y despojo. Dentro de la casa, el fuego del fogón era una pequeña isla de resistencia, iluminando los rostros cansados de una familia que había aprendido a dormir con un ojo abierto y el oído atento al menor crujir de las ramas. Elena no se permitió el lujo de cerrar los párpados, permaneciendo sentada junto a la puerta con el diario de la caja metálica sobre su regazo, como si las palabras de la difunta pudieran servirle de escudo contra la maldad. El silencio exterior era tan absoluto que el latido de su propio corazón le parecía un estruendo, una marcha fúnebre que marcaba las horas de una vigilia que se sentía eterna. Ella sabía que el comendador no enviaría jueces esta vez, sino sombras dispuestas a hacer lo que la ley no se atrevía a ejecutar a plena luz del día. De repente, un olor extraño comenzó a filtrarse por las rendijas de las paredes de cedro, una mezcla de queroseno y humo que hizo que el instinto de Elena estallara como una chispa en un pajar. Se levantó de un salto, despertando a Juan con un toque firme en el hombro, mientras sus ojos buscaban el origen de la amenaza que pretendía convertir su refugio en una pira funeraria. Afuera, una antorcha voló por el aire, describiendo una parábola de fuego que iluminó por un segundo la figura de un hombre embosado antes de impactar contra el suelo húmedo, a pocos centímetros de la base de la vivienda. La viuda no gritó. Su reacción fue una acción seca y precisa, tomando el balde de agua del manantial para sofocar la llama antes de que el cedro, todavía húmedo por la lluvia, pudiera alimentarla. La guerra psicológica había terminado, dando paso a una violencia directa que buscaba borrar el rastro de su existencia en la montaña. Los hombres de Rivas no contaban con que la lluvia de marzo había transformado el terreno en una trampa de lodo que dificultaba sus movimientos y delataba su presencia con el chapoteo constante de las botas. Elena salió al porche con el hacha en alto, una visión de furia materna que hizo que los agresores vacilaran bajo la luz de la luna intermitente que se filtraba entre las nubes rotas. Les gritó que la tierra ya no era de nadie, sino de los muertos que clamaban justicia desde las raíces del roble, y que cada gota de agua del manantial estaba bendecida por el sudor de sus hijos. Su voz, ronca por el cansancio pero firme como una sentencia moral, resonó en el valle con una autoridad que los mercenarios no esperaban encontrar en una mujer sola y empobrecida. Hubo un momento de vacilación colectiva, un silencio tenso donde el miedo cambió de bando, revelando que incluso los hombres más crueles temen a quien no tiene nada que perder. Juan apareció a su lado sosteniendo una horquilla de labranza, con el rostro endurecido por una madurez prematura que le daba el aspecto de un pequeño guerrero forjado en la adversidad del baldío. La unidad de la familia era su arma más poderosa, un muro invisible que los atacantes no sabían cómo flanquear sin recurrir a un derramamiento de sangre que el pueblo no perdonaría tan fácilmente. Elena sentía la adrenalina recorriéndole las venas como un fuego líquido, borrando por un instante el dolor crónico de su espalda y el entumecimiento de sus dedos llagados por el trabajo incesante. Los saboteadores se retiraron hacia la espesura, maldiciendo en voz baja, pero ella sabía que aquello era solo un repliegue táctico antes del asalto final que el comendador estaba preparando. La viuda regresó al interior, cerrando la puerta con una firmeza que era un juramento de resistencia hasta las últimas consecuencias. Al amanecer, Elena decidió que no podía seguir esperando a que la muerte la visitara en su propia casa, y tomó el diario para buscar la ubicación exacta de la piedra marcada que mencionaba la antigua habitante. Se adentró en el bosque con Juan, dejando a las niñas bajo llave, caminando entre los robles que habían sobrevivido al deslave, con una determinación que no admitía dudas ni retrocesos. El diario hablaba de un punto donde el manantial se dividía, un lugar sagrado para la tierra donde la traición de los Rivas había dejado una huella física que la ley no podría ignorar si se hacía pública. Sus pies, acostumbrados a la irregularidad del terreno, la llevaron hasta un afloramiento rocoso cubierto de musgo y olvido, donde una inscripción toscamente grabada revelaba la fecha del despojo original.
Al tocar la piedra fría, Elena sintió una conexión eléctrica con el pasado, como si miles de voces acalladas estuvieran finalmente encontrando su cauce a través de sus manos. La revelación grabada en la piedra era la pieza que faltaba para que el pueblo entero se levantara contra la tiranía del comendador, pues demostraba que el agua siempre había sido un bien comunal robado por la codicia de una sola familia. Elena comprendió que su lucha ya no era solo por un techo para sus hijos, sino por la dignidad de un valle que había sido sediento de justicia durante generaciones bajo el amparo de mentiras. Regresó a la casa con la certeza de que tenía en sus manos el poder de cambiar el destino de la frontera, aunque el precio fuera convertirse en el blanco principal de la ira de los poderosos. La injusticia, que antes parecía un gigante invencible, ahora se mostraba como un edificio de naipes a punto de colapsar ante el primer soplo de una verdad documentada y tangible. La viuda ya no se sentía sola, se sentía la punta de lanza de una redención colectiva que estaba a punto de estallar. Mientras tanto, la salud física de Elena comenzaba a dar señales de un agotamiento que la voluntad ya no podía enmascarar con la misma facilidad que al principio de la construcción. Sus movimientos se volvieron lentos, y una tos seca, producto de las noches de humedad y frío, empezó a desgarrarle el pecho cada vez que intentaba realizar un esfuerzo físico mayor. Juan la observaba con una preocupación silenciosa, asumiendo cada vez más las tareas pesadas de la casa para permitir que su madre guardara fuerzas para el enfrentamiento final que todos presentían en el aire. La fatiga era una sombra que la perseguía, un recordatorio de que su cuerpo era mortal, aunque su espíritu hubiera alcanzado la estatura de las montañas que la rodeaban. Ella se negaba a descansar, sabiendo que el comendador no tendría piedad de su fragilidad si llegaba a detectar una sola grieta en su armadura de madera y papel. El pueblo comenzó a reaccionar de forma sutil, con pequeñas señales de apoyo que llegaban hasta la linde de su propiedad en forma de herramientas prestadas o consejos sobre cómo defenderse de los hombres de Rivas. Doña Petra regresó con noticias de que el juez de paz estaba recibiendo presiones desde la capital para revisar seriamente los documentos que Elena había presentado en el porche. La marea de la opinión pública estaba cambiando, movida por la admiración que despertaba la resistencia de una mujer que había levantado un hogar donde todos decían que solo habitaba la muerte y el silencio. La viuda se convirtió en una leyenda viva antes de que la historia terminara, una figura de cedro y barro que representaba la posibilidad de que la justicia no fuera solo un sueño de los libros de leyes. El aislamiento social, que fue su mayor condena al llegar, se estaba transformando en una red de solidaridad invisible que la protegía del olvido. La tarde previa al gran desenlace, el cielo se tiñó de un rojo sangriento, un presagio cromático que reflejaba la tensión que se vivía en cada rincón de la frontera ante el inminente choque de poderes. Elena reunió a sus hijos alrededor del manantial, bebiendo juntos el agua pura que ahora fluía con una fuerza renovada, como si la tierra misma estuviera celebrando la cercanía de su liberación definitiva. Ella les habló de la importancia de la memoria y de cómo la madera de su casa siempre recordaría el esfuerzo de sus manos, independientemente de lo que el futuro les deparara en aquel valle de sombras. No había miedo en sus palabras, solo una aceptación profunda de que habían cumplido con su parte del trato con la vida, levantando un hogar y una verdad que nadie podría borrar. Se prepararon para la última noche, con el hacha afilada y el diario en el pecho, esperando el amanecer que decidiría si la justicia era capaz de florecer en el barro de la injusticia. El aire de la mañana siguiente traía una limpieza que no se sentía en el valle desde hacía décadas, como si el cielo hubiera decidido finalmente otorgar un perdón general a la tierra maltratada por la codicia. Elena salió al porche, sintiendo que sus piernas ya no eran de plomo, sino de una madera vieja que ha aprendido a soportar el peso de las estaciones sin quejarse. No hubo ruidos de caballos ni amenazas gritadas desde la maleza, solo el murmullo constante del manantial que ahora corría con una fuerza alegre, reclamando su lugar legítimo entre las piedras del roble. La viuda miró hacia el pueblo, sabiendo que el silencio de Rivas era la señal definitiva de que la verdad había cortado las raíces de su poder injusto, dejando espacio para una nueva vida. Los rumores en la plaza central se habían transformado de burlas en un respeto temeroso, una marea de opiniones que ahora se inclinaba a favor de la mujer que no se dejó quebrar por el viento ni por el miedo. El juez de paz,
movido por el instinto de supervivencia política, envió a un mensajero con una nota formal reconociendo que los documentos de la caja metálica eran auténticos y que la propiedad de Elena era inalienable. Rivas se había encerrado en su mansión, una fortaleza de sombras que ahora parecía pequeña frente a la solidez moral del jacal de cedro que la viuda había levantado con sus manos llagadas. La victoria no fue un estallido de júbilo, sino un alivio lento que se filtraba en los pulmones de quienes siempre habían vivido bajo la bota de la indiferencia social. Elena permitió que los vecinos se acercaran, no para alardear de su triunfo, sino para mostrarles que el agua era de todos y que la tierra no tiene dueños cuando se trabaja con el corazón limpio. Juan y las niñas observaban el desfile de curiosos con una madurez que les otorgaba una dignidad de ancianos, reconociendo en cada rostro la sorpresa de ver una casa que no debería existir según las leyes de la lógica. La madera de cedro, ahora seca y grisácea bajo el sol de abril, brillaba con una nobleza que ninguna pintura cara podría igualar, un color de supervivencia que definía la esencia de la familia. La viuda no cobró por el agua ni pidió agradecimientos. Se limitó a ofrecer un jarro de frescura a quien tuviera la humildad de reconocer que ella siempre tuvo la razón. La casa terminó de asentarse en el terreno con un crujido de satisfacción, como un animal cansado que finalmente encuentra su lugar definitivo en el mundo tras una larga persecución. Cada rincón olía a resina y a humo de leña, un aroma que para Elena era la fragancia de la victoria definitiva sobre el abandono que la había arrojado al camino meses atrás. Sus manos, aunque marcadas por cicatrices que nunca desaparecerían, ya no dolían con la misma intensidad, pues el propósito de la obra había sanado las heridas internas que la traición de su cuñado había dejado abiertas. Ya no era una extraña en la frontera, era el cimiento de una nueva comunidad que aprendía a valorar la resistencia por encima del linaje o de las monedas de plata acumuladas. Hubo una tarde en que la viuda se sentó sola bajo el roble centenario, dejando que sus pies descalzos tocaran la humedad del manantial mientras el sol se ocultaba tras los cerros de la frontera salvaje. Pensó en Julián y en cómo el destino le había arrebatado un marido para otorgarle una fortaleza que ella misma desconocía, una fuerza que se había manifestado golpe a golpe con el hacha oxidada. Sintió que el ciclo de dolor de su estirpe se había cerrado finalmente, dejando a sus hijos un legado de madera y verdad que nadie podría quemar ni falsificar en el futuro. El silencio de la montaña ya no era una amenaza de soledad, sino un abrazo de paz que custodiaba sus sueños y protegía la pureza del agua que brotaba de las profundidades de la tierra. Los años futuros no serían fáciles, pues la vida en el siglo XIX no perdonaba la falta de lujos, pero Elena sabía que ya no tendría que mendigar un rincón en el establo de nadie. Su casa se convirtió en el faro del valle, una estructura que recordaba a todos que la voluntad de una madre puede más que la arquitectura de los poderosos y que la justicia siempre encuentra su camino hacia la luz. Juan creció con la espalda recta de quien sabe que su hogar fue ganado con sudor, y las niñas aprendieron que su valor no residía en su docilidad, sino en su capacidad de construir su propia realidad con las herramientas que la vida les pusiera enfrente. La viuda envejeció con la gracia de los cedros, volviéndose más fuerte y más sabia con cada invierno que golpeaba sus paredes sin lograr derribarlas. El comendador Rivas nunca volvió a cruzar la linde del terreno baldío, consumido por una amargura que le robó el brillo de sus tierras vastas y le dejó un vacío que ninguna escritura pudo llenar jamás. Elena, en cambio, encontraba la riqueza en el sonido de la lluvia, golpeando un techo que ella misma había asegurado con cuerdas, y esperanza en medio de la tempestad más oscura. No buscó venganza contra su cuñado Roberto, ni contra quienes le negaron un trozo de pan. Su redención era la existencia misma de su hogar y el bienestar de sus hijos. La frontera se había vuelto un lugar menos indómito, gracias a la presencia de una mujer que decidió que la exclusión social no sería el punto final de su historia personal. La historia de la casa de madera se contó en los fogones de toda la región, transformándose en una leyenda de valor que inspiraba a otras viudas y a otros abandonados a no rendirse ante la injusticia. Elena no se consideraba una heroína, sino una sobreviviente que entendió que el amor se manifiesta en el trabajo duro y en la protección incondicional de los que uno ama más que a la propia vida. Cada tabla del suelo, cada viga del techo y cada piedra del fogón tenían grabada la esencia de su sacrificio,
una energía que hacía que la casa siempre se sintiera cálida, incluso en los días más gélidos. La madera de cedro guardaba el secreto de su resistencia, un secreto que solo se revela a quienes tienen la valentía de hundir las manos en el barro de la realidad. Al final, lo que la naturaleza intentó destruir con la lluvia apocalíptica de marzo, el corazón humano lo volvió eterno a través de la persistencia y la fe en la propia verdad. Elena miraba sus manos una última vez antes de entrar a preparar la cena, reconociendo en los callos el mapa de su libertad y en las cicatrices el precio justo de su independencia total. Sus hijos reían dentro del hogar, un sonido que era la música más dulce que jamás había escuchado y la prueba irrefutable de que su locura había sido, en realidad, el acto más cuerdo de su existencia. El baldío ya no existía. Ahora era un jardín de vida alimentado por el manantial y por la memoria de una mujer que se negó a ser una sombra en el Valle de los Poderosos. La casa de madera permaneció en la colina durante generaciones, un monumento silencioso a la viuda que domesticó la montaña con un hacha y un diario enterrado bajo las raíces de un roble. Elena se fue de este mundo con la tranquilidad de quien ha cumplido con su destino, dejando tras de sí un rastro de agua pura y de dignidad que ninguna tormenta pudo borrar de la faz de la frontera. Su historia nos recuerda que, incluso cuando el cielo se cae sobre nosotros y el lodo intenta tragarse nuestros sueños, siempre hay una fuerza interna capaz de sostener el poste central de nuestra alma. Al final, no construimos paredes para ocultarnos, sino para proteger lo más sagrado que poseemos, nuestra propia capacidad de ser libres y justos en medio de la barbarie del mundo. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.